Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Padre, estamos reunidos, Señor, dos o más, Señor Dios, como dice tu palabra, más de dos, aquí, Señor, para compartirla, para estudiar, para meditar en ella, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, trayendo entendimiento, sabiduría, Dios, aún más hambre, Señor, por conocer tu verdad en el nombre de Jesús. Señor, dale ánimo pronto, Dios, a aquellos hermanos que todavía no se han podido reunir con nosotros, Señor. Sé tú preparando, Señor, el ambiente, Señor, a la persona, Dios, que va a dar la conferencia, Señor, que sea tu espíritu guiándola, Dios, y que, Padre, como en los tiempos, Dios, de la iglesia primitiva, Señor, podamos entrar en un debate, Dios, en una meditación donde los dones fluyan, Señor, donde seamos edificados como iglesia, entre hermanos, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues mis hermanos, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de seguir con ustedes el estudio de a los Gálatas en los versículos del capítulo 3, del 1 al 5. Y bien, de los puntos importantes que vimos la semana pasada fueron varios. Vamos a leer la sección que nos corresponde nuevamente. Y Pablo les escribe a los Gálatas después de varias defensas del Evangelio, de la definición, de la defensa de su apostolado, de la defensa del Evangelio a pesar de la columna de aquel entonces de la iglesia que era Pedro. Y ahora se refiere a los Gálatas de la siguiente manera. Dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Bien, de los puntos importantes que habíamos visto la semana pasada, vimos que este insensato de Gálatas, que lo repite en el versículo 3, el apóstol Pablo, es un insensato, una insensatez como lo tradujera nuestro hermano John Reisinger, lo mencionaba, es como si le estuviera diciendo estúpidos espirituales. Y ciertamente los Gálatas lo eran, en aquellos que empezaron a sustituir el verdadero evangelio de Cristo, que es únicamente por fe en Jesucristo, por un evangelio que requería obras de la ley. Pero también acuérdense que vimos que nosotros en los tiempos modernos podemos llegar a ser tan insensatos como los Gálatas de aquellos años, si permitimos sujetarnos ante el legalismo de ciertos pastores, o si aceptamos subyugarnos ante los requerimientos de tal o cual denominación en detrimento del Evangelio. Es decir, para ser considerado como verdaderamente salvo y por lo tanto miembro de tal o cual iglesia, es necesario llenar tales y tales requisitos, además de creer el Evangelio. Esto es un yugo que afecta a los creyentes y que es una plaga actual.
De los puntos más importantes que vimos la semana pasada fue también el hecho de que cuando nosotros comenzamos nuestro camino de la fe a través de la predicación de la fe, es decir, de haber creído el Evangelio, y no por las obras de la ley, pero que también nuestro perfeccionamiento conlleva, es decir, la santificación, el empezar a caminar y ser edificados en fe, ya no solamente se refiere Pablo a un suceso anterior de la justificación, en el cual nacemos a una vida nueva a través de la predicación de la fe, sino que ahora también dirige nuestra atención a nuestro caminar diario, al perfeccionamiento, ¿sí?, de nuestra vida, es decir, nuestra santificación. Tampoco es a través de las obras de la carne, es siendo guiados por el Espíritu Santo. Para comenzar por esta parte, me gustaría recordar algunos versículos que incluso vimos la semana pasada, y esto tiene que ver con, por ejemplo, Colosenses 2:6, que claramente dice, de la manera que recibisteis a Cristo, Jesús el Señor, vivid en Él. ¿Cómo es que nosotros recibimos a Cristo Jesús? Fue a través de la obra soberana del Espíritu Santo trabajando en nosotros, que actuó a través de la fe. Noten que Pablo no se refiere nuevamente a las obras de la ley para perfeccionarnos. Se refiere a andar en fe, a meditar cada día de nuestras vidas en lo que pasó en nuestros corazones a través de ese nuevo nacimiento por medio del Evangelio. Filipenses 1:6 habla de una manera muy parecida y dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto, hermanos, nos lleva claramente a pensar que así como nuestro nacimiento en Cristo fue una obra exclusiva del Espíritu Santo sobre nosotros, ahora la santificación es una obra, una sinergia entre el nuevo hombre y Dios mismo, Cristo Jesús, quien inició la buena obra en nosotros y que sin duda la llevará a su término. Es decir, no es la obra del antiguo hombre la que actúa aquí, sino es la obra del nuevo, de ese nuevo hombre que ama las cosas de Dios, piensa en las cosas de Dios y ama y desea las cosas de Dios. Es importantísimo como en Filipenses también nuestro amado hermano Pablo dice, hace una meditación con respecto a sí mismo y entiende que existe la acción del viejo hombre, sigue estando ahí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por Cristo. Como habíamos mencionado en la vez anterior, muchos hermanos de la Iglesia Reformada, de varios círculos reformados,
tienen esta frase que dice, Moisés te trae a Cristo y Cristo te lleva de nuevo a Moisés. Como diciendo, la ley es importante para que nosotros vayamos a Cristo, pero una vez que venimos a Cristo, tenemos que obedecer nuevamente la ley para este proceso de santificación. Bien, lo primero que tenemos que entender es que, en sentido estricto, nosotros como gentiles nunca estuvimos bajo la ley. De hecho, Pablo en Romanos 2:14 dice claramente que los gentiles, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley sean juzgados. Y en el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Luego entonces los gentiles, cuando fuimos alcanzados por medio del Evangelio, pues realmente nunca estuvimos bajo ninguna ley. Ciertamente por naturaleza hacíamos cosas que coincidían con la ley, porque todo hombre ha sido creado a la imagen de Dios y conlleva esa imagen rota y afectada por el pecado. Y esa misma imagen lo acerca, lo lleva a tener cierta idea de lo correcto, de lo bueno y de lo malo. Sin embargo, no hay ninguna ley realmente bajo la cual nosotros, como gentiles, hayamos estado sujetos. Por el contrario, los judíos que, por ejemplo, sí estuvieron bajo la ley, estuvieron bajo un ministerio de muerte, al referirse al ministerio de Moisés. Para eso podemos ver, por ejemplo, 2 Corintios 3, del 6 en adelante, en la cual Pablo dice, desde el 5, no es que seamos suficientes por nosotros mismos, hablando de su ministerio, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Obviamente hace una clara referencia a las tablas de piedra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual se desvanece. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. El ministerio de la ley no era salvar. El ministerio de la ley era condenar. Ahora, ciertamente, la ley llevó este papel escatológico en las eras de la historia humana dentro del pueblo de Israel, como el de un tutor, como de aquel pedagogo que se encarga del niño de llevarlo a Cristo, de hacerle ver que por sus propias fuerzas y bajo sus propios medios no puede llegar a la perfección que Dios requiere y que necesita forzosamente un Salvador. Esto lo explica claramente Pablo en Gálatas. Espero no meterme mucho en el terreno de las clases que vienen, pero tiene muchísima relación con lo que estamos hablando.
Y Pablo lo explica de la siguiente manera. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Entonces, Pablo aquí trata de enseñarles a los Gálatas que sí, en efecto, la ley tuvo un propósito de llevar a aquellos judíos que estaban bajo la ley a enseñarles que ya no eran hijos bajo ese pedagogo, sin la mayoría de edad, sino que cuando vienen a Cristo son reconocidos como hijos en su mayoría de edad con el pleno uso de todos sus derechos. Por el contrario, los gentiles, cuando venimos a Cristo, nosotros nunca pasamos por este proceso o por esta era escatológica en los planes históricos de Dios, sino que vivíamos sin ley. Luego entonces, cuando venimos a Cristo, somos reconocidos como hijos, igual que los judíos, en plena facultad de uso de todos sus derechos y en reconocimiento de su mayoría de edad. Es por ello que es imposible pensar que ahora, para el cristiano, en términos generales, sobre todo en los términos de los gentiles, nosotros necesitemos aprender la ley de Moisés para poder ir a Cristo. Y más aún, que Cristo ahora nos lleva a Moisés. Esto es algo que Pablo muestra en varias partes del Nuevo Testamento, que la ley es obsoleta para el cristiano, que el cristiano ha muerto a la ley. Veamos, por ejemplo, Romanos 7, del 1 al 6. Dice, ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive, porque la mujer casada está ligada por la ley del marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, es libre de la ley hasta el punto de no ser adúltera, si llega a ser de otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegaseis a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para la muerte. Por eso es de ahí que viene el ministerio de la muerte, de la ley, porque la ley exacerbaba el deseo de la carne y no lo limitaba. Pero dice Pablo, pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que no sirvamos en novedad de espíritu, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez o en vejez de la letra. Entonces, Pablo claramente está mencionando que el cristiano ha muerto a la ley, que es libre de la ley y que ahora pertenece a otro,
ha sido injertado, ha sido unido al cuerpo de Cristo. De manera que ahora podemos dar fruto a través del Espíritu, dar fruto para salvación. Frutos que demuestran nuestra salvación. Andamos ahora en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Gálatas 4, nuevamente regreso a Gálatas, y en los versículos del 4 al 7 vimos que ahora ya somos hijos y somos herederos. Por otro lado, en el capítulo 5, desde el 13 hasta el 18, dice algo muy interesante. Y habla ahora, nuevamente Pablo retoma el tema de ser libres de la ley. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley queda cumplida en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿de qué libertad nos está hablando Pablo? Nos está hablando claramente de una libertad de la ley. De la ley antigua, de la ley de Moisés, de la ley de los viejos rudimentos, los cuales no podían perfeccionar a nadie. Y digo perfeccionar porque es la palabra que usa el autor de Hebreos. Y digo perfeccionar porque es la misma palabra que usa Pablo en el 3:3. Dice, ¿habéis comenzado en el Espíritu? ¿Ahora os perfeccionáis en la carne? Es decir, a través de nuestros propios esfuerzos. La pregunta retórica de Pablo es debido a la simplicidad del pensamiento del apóstol inspirado. Y la pregunta sería la siguiente: si por nuestras propias fuerzas no pudimos venir a Cristo, ¿qué te hace pensar que con tus propias fuerzas, en tu propia carne, observando leyes, observando rituales, observando lineamientos, ya sean los lineamientos del pastor, ya sean los lineamientos de la denominación, ya sean los lineamientos del libro de orden de la iglesia, te van a hacer caminar en él? Y es que esto va en contra de ese espíritu vivo que nos guía en cada momento, sigue guiándonos a través de la Escritura, porque también hay algunos que se van al otro extremo y dicen, bueno, si somos guiados por el Espíritu, entonces ya no hace falta la Escritura, nos vamos a ser guiados por el Espíritu. Pero hermanos, esto no es lo que está diciendo el apóstol. Si el autor de la Escritura fue el mismo Espíritu Santo, sin duda él no se va a contradecir. Y tenemos que entonces entender que el Espíritu va a usar el mismo cuerpo de Cristo, la Escritura misma, y su mover interno en nosotros para guiarnos en este constante camino
en este progreso de santificación. Hebreos 7 nos dice en su versículo 11, por tanto, si en verdad la perfección, nuevamente ahí está la palabra, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, lo cual nos hace entender, hermanos, que ya no estamos bajo la vieja ley de la letra, sino que ahora estamos bajo una ley más excelente, una ley por encima de la vieja ley, que es la ley de Cristo, la ley del amor. La ley que tiene el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Esa ley que solamente se puede obedecer a través de un nuevo nacimiento. Esa ley que incluso puede amar al enemigo. Esa ley que no es producto del esfuerzo de la carne del viejo hombre, sino es una ley producto del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, de Cristo a través de su Santo Espíritu. Y Gálatas nos sigue este mismo patrón en el mismo capítulo 3, pero en los versículos desde el 24 al 25. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Sí. Y habiendo venido a la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo la ley. Y ahora, bueno, entonces, ¿cuál es, si ya no estamos bajo la ley, cuál es la forma de seguir a Cristo? ¿Cuál es el medio? Bueno, creo que este es uno de los versículos que todo el mundo le hemos citado en alguna ocasión. Y creo que es la respuesta a muchas cosas. Pablo dice, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ya no, como diría Pablo, el mismo Gálatas 6, ya no, en Cristo ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero así como la circuncisión era un requerimiento de la ley, tampoco vale ya ningún otro requerimiento de la ley, sino el ser hechos unas nuevas criaturas en Cristo. Regresando a nuestro texto, ya para terminar estos dos versículos que nos quedan, Pablo hace la siguiente pregunta, la quinta de 6 en 5 versículos. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Es decir, si realmente es que han padecido tantas cosas en vano. Y la pregunta de Pablo es como si dijera, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente ustedes no están en Cristo, si ustedes han sustituido el verdadero evangelio, todo lo que habéis padecido, todas esas persecuciones, todo ese rechazo de la sociedad fue en vano. Quiero en estos momentos recordar que históricamente muchos de los hermanos en aquellos tiempos
tuvieron que sufrir gran persecución. Muchos de ellos eran carpinteros, alfareros, ganaderos, agricultores. Y en toda esa región de Asia, recordemos que existían estos sindicatos de artesanos, sindicatos que tenían a una deidad romana o griega, la cual lideraba o protegía, según ellos, sus actividades. Recordemos que justamente en Éfeso, Pablo es perseguido por los plateros que tenían a la diosa Diana como su protectora. Hermanos, el confesar a Cristo y renunciar a estos dioses, en muchos casos conllevaba perder su trabajo, perder la fuente de trabajo con lo cual mantenían a sus familias y enfrentarse a situaciones verdaderamente difíciles. Pero lo mismo podemos pensar de los que en la actualidad hacen procesiones, se autoflagelan, se abstienen de ciertos alimentos, se visten de una u otra manera y que tienen disciplinas del duro trato del cuerpo. Hermanos, todas estas cosas, si no han creído el verdadero evangelio, simplemente son vanas, de nada sirvieron. Y hermanos, ¿qué es lo que querían realmente estos judaizantes? Si hacemos también un poco de memoria, los romanos tenían esta costumbre en el momento de hacer sus conquistas de no cambiar la religión de los pueblos, mientras estos a su vez juraran lealtad a Roma. Un poco lo mismo que hicieron los babilonios en su tiempo, en su momento, con lo cual nos lleva a pensar que el judaísmo tampoco fue perseguido en ese sentido. Pero los judíos, como tal, el judaísmo era una religión aceptada en toda Europa, en toda Asia, donde estuviera el poderío romano. ¿Por qué? Porque, bueno, los judíos eran un pueblo esparcido en todas en todos los puntos de Roma. Luego entonces pertenecía a una de estas religiones, vamos a llamar así, aceptadas dentro del imperio. En un principio el cristianismo se vio como un hijo, vamos a llamarlo así, del judaísmo. Pero no pasó mucho tiempo en que los mismos judíos, los fariseos y demás otras sectas comenzaron a denunciar el cristianismo como una aberración, y fue por ellos, así como en la entrega de nuestro Señor Jesús, que fue muerto a manos de gentiles, es decir, de los romanos, pero entregado por los judíos, de la misma manera los hermanos en aquel tiempo comenzaron a padecer tal persecución provocada por los mismos judíos, por los mismos judaizantes. Por eso es que Gálatas, Pablo en Gálatas en el 6:12, hace una reflexión casi al final de su carta y dice: todos los que desean tener buena apariencia en la carne, es decir, ser circuncidados, esos os obligan a circuncidaros solo para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero desean que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Entonces, hay cosas sumamente importantes que está diciendo aquí Pablo. Lo que está diciendo es que lo que tratan de hacer estos judaizantes, al final del día, en resumidas cuentas, es no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Evitar la persecución. Por otro lado, también quieren tener cierta ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? Gloriarse en vuestra carne. Es decir, decirle a todos los demás, ¿ven cómo nosotros teníamos la razón? ¿Ven cuántos son los hermanos que nos siguen? ¿Ven cómo Pablo estaba equivocado? Y el razonamiento de Pablo es, el argumento de los judaizantes es que tú necesitas la ley. Pero hermanos, en la práctica, aquellos mismos que se circuncidan no guardan la ley. Realmente no hay un verdadero sentimiento de temor a Dios queriendo guardar la ley. Esto no es lo que ellos quieren. Llegamos a nuestro último versículo de esta noche. Y el versículo 5 hace una pregunta retórica nuevamente muy parecida a la del versículo 2, en la que Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Ahora hace otra pregunta y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Hay una rama del pentecostalismo y de ciertas iglesias carismáticas que sostienen la necesidad o predican la necesidad de un segundo bautismo del Espíritu Santo, como una segunda experiencia imprescindible, ya sea para la salvación o para ser reconocido como hijo de Dios o miembro del cuerpo de Cristo con todos sus derechos. Es decir, si tú no tienes ese segundo bautismo del Espíritu Santo, realmente, probablemente pudieras, eso según de cada iglesia, pero según unas, podría ser un verdadero hijo de Dios, pero de segunda categoría. Realmente no eres un verdadero ser espiritual. Y peor aún, en otras ni siquiera salvo eres. Pero hermanos, estas dos preguntas de Pablo, recibir el Espíritu por la predicación de la fe, y ese suministro constante, notemos el verbo presente de suministra y efectúa, ese constante trabajo del Espíritu Santo en el cristiano, lo hizo por la predicación de la fe. Es decir, en el momento en que nosotros creímos el Evangelio. Luego entonces, no necesitamos un segundo bautismo del Espíritu. El Espíritu lo tenemos en el momento en que venimos a Cristo. De manera que Pablo, en Romanos 8:9, dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Simplemente no se puede ser cristiano si no se tiene el Espíritu de Dios. Me gustaría regresar también a meditar nuevamente en este versículo, porque tanto suministrar el Espíritu como efectuar milagros entre vosotros están en tiempo presente. Pablo ya nos está refiriendo a la obra de la justificación en el pasado, en el cual en un momento dado en la historia
de nuestras vidas, Cristo efectuó ese cambio radical en el cual vinimos a tener ese nuevo nacimiento, el cual hizo un cambio total en nuestras vidas, sino que ahora se refiere a ese constante suministro del Espíritu, a ese constante trabajo en medio de nosotros como cuerpo de la Iglesia, ¿sí? que se ve claramente a través de los dones que Él da a su Iglesia. Hermanos, yo hasta hace unos cuantos años era un acérrimo cesacionalista que decía, bueno, los dones del Espíritu ya cesaron, ya no son una realidad en la vida de la Iglesia. Pero hermanos, este tipo de versículos nos hacen patente que los dones del Espíritu, señales milagrosas y demás dones proféticos siguen siendo una realidad en la Iglesia, en la verdadera Iglesia. En ese cuerpo de creyentes que tienen a Cristo como su centro y en el cual Él es constantemente glorificado. Honestamente yo no creo, hermanos, que en estas llamadas jornadas de sanidad y de milagros Dios sea glorificado cuando realmente quien se está llevando los aplausos es un bufón que se pone un traje y que está en una tarima mal llamada altar y que hace a sus feligreses sus súbditos, robándole toda la gloria a Dios. Me parece que estos dones siguen siendo verdaderos, pero dentro de un contexto en el cual hay una intimidad entre Cristo y su Iglesia, en la cual Él sigue obrando estos milagros y sigue obrando con estos mismos dones, en el cual nosotros simplemente somos miembros de ese cuerpo y Cristo es la cabeza. Para finalizar el estudio, hermanos, solamente quisiera hacerles meditar en los contrastes que Pablo está poniendo. Dice en el versículo 2, dice, contrasta las obras de la ley o la predicación de la fe. Recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la predicación de la fe. En el 5 dice, este constante trabajo del Espíritu en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia, lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe. Cuando el apóstol habla sobre ser perfeccionados a través de la carne, claramente está haciendo una igualación de las obras de la ley y la acción de la carne. ¿A qué quiero llegar? Bueno, el viejo hombre también puede ser un moralista y también puede ser un religioso. La carne, es decir, por la carne quiero que entiendan que es el deseo pecaminoso de querer obtener por sus propios medios las recompensas que solamente pueden ser dadas a través del Espíritu y que no puede someterse y dejarse guiar por los designios de Dios.
es esa carne religiosa que es reflejada en el uso de medios elaborados o del abandono o mal uso de la buena y justa ley de Dios, es decir, de la ley de Cristo, de la ley del amor, y que intentan hacer de un cristiano sincero y sencillo un legalista, que pretende ser justo por medio de sus propias obras. Generalmente estas obras son hechas para ser vistas y aplaudidas por otros legalistas. Hermanos, esto es querer regresar otra vez a la ley. Y Pablo, por último, nos dice en el capítulo 5, versículo 1, para la libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada vez que nosotros aceptamos todos estos estatutos, todos estos requerimientos humanos o de tradiciones humanas, como parte de nuestra perfección, y sustituimos la guía del Espíritu Santo en amor y esta comunión con el cuerpo de Cristo, donde hay una mutua administración, estamos volviéndonos a esclavizar. Estamos volviendo a estar bajo ese yugo de esclavitud. Me gustaría terminar solamente con una pequeña meditación sobre aquella historia, aquella parábola de nuestro Señor que hace meditación sobre los dos hijos, muy conocida como la del hijo pródigo. Pero no es solamente la del hijo pródigo, es la del hijo pródigo y su hermano. El hijo menor, desobediente, va y consume toda su riqueza, malgastándola en prostitutas y en vicios, y viéndose en lo más bajo, recapacita y regresa al Padre, sabiendo que él no es digno de ninguno de sus favores, pidiéndole que lo hiciera como uno de sus jornaleros, porque no era digno. Sin embargo, cuando el Padre lo ve, corre hacia él, lo abraza, lo besa, le quita el vestido andrajoso que traía para vestirlo con los mejores vestidos, ponerle sandalias y un anillo en su dedo. Y hace una gran fiesta para recibir al hijo perdido. Pero el hermano mayor es ese legalista que se atreve a decir al Padre: yo nunca te he desobedecido, haciendo al Padre prácticamente como deudor, diciéndole: tú me debes a mí, me tienes que aceptar, porque yo soy muy bueno. Creo que en el fondo la parábola tiene mucha profundidad, pero uno de los puntos sumamente importantes que debemos de recordar es entender que este hijo moralista no entró a la fiesta. En Mateo 22, del 1 al 14, nuestro Señor dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y el reino de los cielos es como un hombre que hizo una fiesta de bodas. El reino de los cielos es una fiesta. Pero el hermano mayor no entró a la fiesta. El hermano mayor, creyéndose
justo, por sus propias obras se quedó afuera. De manera que la parábola nos habla de dos formas de estar separado de Dios, lejos de Dios, perdidos en nuestros vicios o creyendo construir nuestra justicia por nuestras propias obras. La enseñanza que nos deja al final la parábola es: si tú vienes humillado al Señor, sabiendo que tus justicias no son suficientes y que únicamente la justicia de Cristo es suficiente para poder estar bien delante de Él, para ser recibido dignamente por Él, a través de las justicias de Cristo y no nuestras propias justicias. Esa es la única manera, no nuestras propias obras ni nuestras propias justicias. Hermanos, aquí les dejo hasta aquí la clase. Espero sus participaciones. Ahora mismo voy a abrir el micrófono para que a través de preguntas y respuestas podamos continuar. Adelante, mis hermanos, el tiempo es suyo. Entre muchos creyentes que piensan que nosotros los gentiles estamos todavía bajo la ley de Moisés. Todavía. Este es un problema, porque nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, bajo ninguna circunstancia, puesto que Dios no realizó su pacto con los gentiles, sino exclusivamente con los hijos de Israel, es decir, con los hijos de Jacob. Inclusive la Biblia dice, allí me parece que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, dice que no fue, cuando habla Dios cuando congrega el Señor a Moisés, a Israel, en el capítulo 5 y versículo, podemos leer desde el 1 al 3, dice: convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. Yahvé nuestro Dios estableció un pacto con nosotros en Horeb. Y noten ustedes cómo dice el versículo 3. No fue con nuestros padres con quienes Yahvé estableció este pacto. Es decir, no fue con Abraham, con Isaac y con Jacob con quienes Dios estableció este pacto. Cuando habla de los padres se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. No fue con nuestros padres con quienes Yahvé estableció este pacto, sino con nosotros, hoy los que estamos aquí todos vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte del medio del fuego. Y sigue. Es muy clara la Escritura cuando nos dice que Dios no estableció este pacto con ningún gentil. Y miren, había muchos gentiles alrededor. Pudo haberlo establecido, digamos, con aquellos egipcios que salieron junto con los judíos, porque hubo un grupo de egipcios, dice la Escritura, gente que pertenecía al mundo de los gentiles, que aprovechó la salida de los judíos y se fue con ellos. Cuando llegaron cerca de Canaán, bueno, pues pudo haber llamado el Señor a gente que estaba viviendo en la Canaán de aquellos días. Pudo haber mandado llamar Dios a todos los gentiles que vivían alrededor para hacer un pacto con ellos, pero no hizo un pacto con ellos, sino exclusivamente con los que nos está diciendo Moisés aquí. Con todos nosotros, dice, los que estamos aquí vivos hoy. Entonces es obvio que los gentiles
nunca estuvieron bajo la ley. Por eso nuestro hermano Omar, yo creo que en Romanos, cuando cita Romanos capítulo 2 y versículo 6, vuelve a confirmar esta situación cuando dice, Romanos capítulo 2 y versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley, son ley para sí mismos. Y aquí viene una pregunta para mi hermano Omar. Ciertamente los judíos no estaban bajo la ley de Moisés. Esto significa que los gentiles no estaban bajo absolutamente ninguna ley de ningún tipo, hermano. A mí me parece que realmente no había ninguna ley más que la ley de su conciencia, porque dice que no teniendo ley son ley para sí mismos. Es decir, es esa idea de saber instintivamente lo que es bueno y malo a través de la experiencia, a través de probablemente también de la revelación general, de lo revelado en la naturaleza, lo cual también revela la bondad de Dios. Y esa imagen a través de la cual fuimos creados, esa imagen divina, que si bien a través del pecado fue corrompida. De modo que en Romanos justamente 1, un poquito antes, Pablo acusa a los gentiles de justamente haberse dado a todas las perversiones posibles habidas y por haber. De manera que aunque tuvieran ese pequeño instinto, pues realmente el hombre sin Cristo está completamente corrompido y son pecadores. Es decir, pecamos porque somos pecadores y no pecamos y luego nos hacemos pecadores, sino que es parte de nuestra naturaleza el ser pecador, y por lo tanto estamos bajo condenación. Bien, hermano, ¿tú crees que este instinto, como lo llamas tú, este conocimiento interno de bien y mal, es lo que algunos llaman la ley natural, verdad? Algo que Dios imprimió en la naturaleza de cada uno de los seres humanos. Sí, hermano, creo que es esto que ya le llaman la ley natural, aunque también por conversaciones que hemos tenido, ¿te acuerdas? Hemos también llegado a esta idea en la cual pareciera ser que nuestra conciencia o la conciencia del ser humano es como este árbitro que decide lo bueno y lo malo dentro de nosotros, pero que ese árbitro realmente puede ser corrompido. De manera que Pablo en algunas cartas también habla de que la conciencia, el corazón del hombre ha sido entenebrecido. De manera que esta conciencia se va quebrantando, se va moviendo de acuerdo a nuestros propios instintos pecaminosos. Es decir, confiar únicamente en nuestra conciencia para lo bueno y lo malo, pues realmente es algo limitado. Realmente la única, digamos que estándar que podríamos seguir, pues es, en todo caso, la Escritura misma, tal como la entendemos ahora en Cristo, entendiendo ya como cumplido muchas de las cosas del Antiguo Testamento en Cristo. No sé si esto
¿Responde tu pregunta o crees que necesite alguna aclaración adicional? No, hermano, está bien. Muchas gracias, hermano. También estaba pensando ahorita justamente el cómo debemos entender la escritura. Creo que en muchos casos muchos hermanos no tienen ningún problema en referirse al Levítico, por ejemplo, o a Números, o a esos libros de la ley para condenar ciertas prácticas. Sin embargo, también algunos de estos mismos libros también condenan prácticas que continuamente nosotros hacemos sin tener ningún cargo de conciencia, como rasurar nuestras barbas o usar camisas o ropa con fibras mezcladas. Me parece que realmente también podríamos ver que hay cosas del Antiguo Testamento, ciertos mandamientos, ciertos aspectos que podrían permanecer para el Nuevo, y la clave para poder interpretar esto me parece que es ver hasta qué punto ciertos aspectos del Antiguo Testamento cumplían una función distintiva dentro del pueblo de Israel, para distinguirlo entre todos los demás pueblos, mientras que el Mesías llegara. Porque una vez llegando el Mesías, todas estas barreras culturales, sociales, incluso de género, pues se vienen abajo, y en Cristo pues todos somos uno, y no hay este tipo de distinciones. Sin embargo, hay otros aspectos que también son cumplidos en Cristo, como pudieran ser los aspectos ceremoniales, me parece, en muchos aspectos. Creo que también debemos mencionar que no todas estas divisiones que se hacen de la ley son aspectos que se pueden distinguir, pero que realmente no son bíblicos, esta división de la ley. De manera que cuando Pablo habla de la ley pues habla como un total, como una unidad. Entonces habla completamente cuando habla de que la ley pasa, pues pasa toda la ley. Sin embargo, también creemos que en el Nuevo Testamento hay referencias a ciertos puntos de la ley, entendidos dentro del contexto judío-cristiano. Es decir, por ejemplo, en Gálatas, cuando habla de que los frutos de la carne son, entre ellos, la hechicería, por ejemplo, aunque la quiromancia, por ejemplo, o la necromancia, que es el invocar a los muertos, no está claramente especificada en el Nuevo Testamento, a mí me parece que cuando habla de hechicerías en el Nuevo Testamento, lo hace dentro de los contextos del Antiguo. Es decir, ¿qué es lo que el Antiguo, o por tradición judía, se entendía por hechicería? Y esos son frutos de la carne. Por lo tanto, son frutos que no son los del Espíritu, y que por lo tanto un cristiano no puede o no debe practicar. Y me parece que lo mismo puede suceder cuando nuestro Señor Jesús dice que el hombre no puede dejar a su mujer, no se puede divorciar a excepción de inmoralidad sexual. Bueno, mal traducido probablemente como fornicación o adulterio, cuando en realidad la palabra que usa griega es la de pornea, que es se traduce como inmoralidad sexual, pero esa inmoralidad sexual, pues, en los términos de judíos, en los cuales lo usa nuestro Señor y lo está usando en el Nuevo Testamento, pues tiene que ver con aspectos de cómo se entendían en aquellos tiempos la inmoralidad sexual.
Y en el Levítico y en el Deuteronomio y en todos estos libros vemos cómo Dios en muchas ocasiones menciona ciertas relaciones ilícitas como aberración, como abominación, como cosas completamente abominables delante de sus ojos. Y ese es el término que usa nuestro Señor Jesús. Entonces, creo que ese es el punto en el que tenemos que usar para entender realmente cuáles son los aspectos que pasan del antiguo al nuevo. Y cuáles aspectos simplemente pues son, en su momento cumplieron una función distintiva para Israel, o un aspecto tipológico señalando a Cristo, pero que en ningún momento nosotros como gentiles estamos obligados a obedecer. No sé qué opine de este punto, mi hermano. Pues muy interesante, hermano. Yo creo que habrá que seguirlo estudiando. Pues sí, creo que hay mucha tela de donde cortar, mi hermano. Muchísimo. No sé si algún hermano tenga alguna otra participación, o si quizá mi hermano Manuel o mi hermana Silvia quisieran despedirnos con alguna oración. Sí, hermano, ¿me oyes? Sí, hermano, adelante. Ok. Padre, te damos gracias por la libertad con la cual nos has hecho verdaderamente libres. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos adviertes, nos avisas, Señor, cómo permanecer y cómo no volver a aquello de lo cual tú nos has sacado. Te pedimos, Señor, que también podamos entender cuán estúpido es, Señor, el volver a una esclavitud de la que de hecho, Señor, tú quisiste que saliéramos y quieres que no volvamos. Permítenos entender bien, Señor, todo el cambio que tú has querido traer a cada uno de nosotros, los que tú has elegido. Y te pedimos también que nos dé la claridad para poder expresarlo, explicarlo a otros hermanos, Señor, porque también lo entiendan y de igual manera puedan saber que lo que tú has hecho es mucho más grande de lo que se imaginan. Gracias por esta enseñanza de hoy, Señor Dios. Gracias por Omar, por las palabras, Señor Dios, por la sabiduría que le has dado. Te pedimos que sigas obrando en medio de nosotros, enseñándonos conforme a tu sabiduría, tu muy buena voluntad, Señor, y queremos que recibas la gloria por todo lo que haces con nosotros y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.